Listo. A ver, el día de ayer habíamos avanzado hasta los sistemas que benefician, ¿no? Lo que es la fitoterapia. Habíamos abarcado esto, vamos a partir desde aquí para continuar la clase. Las formas tradicionales de uso en la fitoterapia, cómo se puede utilizar, ¿no? Las plantas en forma de infusiones, cocimientos, o también de repente ustedes van a encontrar esta palabra, decocción, ¿ya? Maceración y digestión, ¿no? Acuérdense, infusión es una vez que parte el hervor, de colocar parte de la planta que se va a utilizar y después dejar reposar unos 15 minutos. Ojo, es importante que sea una cierta cantidad y después colar, o sea, el resto nosotros tenemos que eliminarlo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacen muchas personas? Si bien es cierto, cuando retiran el agua del fuego, y colocan la parte de la planta para hacer una infusión, dejan remojando las hojas o de repente, las flores, ¿no? Y eso más bien va a generar que se forme una concentración excesiva del principio activo. Inclusive hay personas que sugieren que el agua que se utiliza en las infusiones o el agua resultado de las infusiones no debe ser tan concentrado, un color no muy oscuro. Por ejemplo, ayer estábamos utilizando el ejemplo de la manzanilla. La manzanilla, normalmente, cuando nosotros hacemos una infusión, debe tener un color amarillo claro, pero si nosotros dejáramos remojando, por ejemplo, más de los 15 minutos, las flores tomaría un color ya, ya no amarillo, sino ámbar, ya casi, pues, se nota que es demasiado concentrado, muy cargado, ¿no? Y eso tampoco es bueno. ¿Ya? Entonces se tiene que colar inmediatamente después, pasados los 15 minutos. Para los cocimientos, sí. Para el cocimiento, sí, desde el primer momento se utilizan las plantas y el agua hasta que parta el hervor, ¿no? La maceración es en frío y la digestión es la maceración, pero a una temperatura de 55 grados centígrados. Ya nosotros habíamos visto que existen las plantas medicinales para diferentes patologías, pero en este caso se agrupan por sistemas, ¿no? Por aparatos. Por ejemplo, en el caso de las plantas con acción inmunoestimulante, es lo que le va a tocar al grupo, por ejemplo, de amaranto, de acción inmunoestimulante. O sea que va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. ¿No? Sin perjudicarlo. Recordemos que el sistema inmunológico está formado por diferentes células, los diferentes tipos de leucocitos. Existen los leucocitos T, los leucocitos B, existe los monocitos, los eosinófilos, los basófilos, ¿no? Entonces, todo esto forma parte del sistema inmunológico. Por lo tanto, hay ciertas plantas que ayudan, complementan, acuérdense siempre de esa palabra, complementan, ¿no? A mejorar el sistema inmunitario o nuestras defensas. Después existen las plantas con acción sobre el aparato digestivo, en los cuales, por ejemplo, si nosotros llevamos un orden, podríamos encontrar plantas que se utilizan para enjuagues bucales. No sé si ustedes habrán visto que algunas personas tienden a tener las famosas boqueras, de repente también las aftas, ¿no? Lo que viene a ser la esofagitis, o sea, cuando tienen una mala digestión, cuando inclusive para ayudar a mejorar lo que es la gastritis, de repente hay personas que tienen colon irritable, o sea que al mínimo alimento condimentado o que tiene de repente algún elemento que no les cae bien, automáticamente se acelera el peristaltismo y los manda al baño, ¿no?
Entonces, algunas de estas plantas mejoran esa digestión, evitan que se produzcan estos malestares, este tipo de molestias en la persona. También dentro del aparato digestivo podríamos incluir, por ejemplo, a los problemas hepatobiliares. Eso quiere decir problemas con el hígado y problemas también con la vesícula. Ojo, si bien es cierto, hay que considerar el tamaño de los cálculos. Si se produce o se da en el caso de la vesícula, hay personas que pueden manifestar problemas como nosotros lo conocemos como barro, ¿no? Se presenta barro en la vesícula o de repente tiene cálculos, pero hay que ver el tamaño que tienen también, porque si es muy grande, en muchas ocasiones algunas personas pueden presentar o pueden generar mayor dolor, ¿no? Mayor cantidad de cólico. Listo. Y ese va a ser uno de los primeros grupos que va a exponer, ¿no? Acerca del aparato digestivo, fitoterapia en el aparato digestivo. Hay otras plantas que tienen acción sobre el aparato cardiovascular. Eso quiere decir que ayuda al funcionamiento del corazón y de las arterias. Por ejemplo, acuérdense que no solamente vienen a hacer infusiones, puede ser también el uso de complementos nutricionales, como en el caso del uso de la fibra. La fibra, saben que es muy bueno, es un elemento muy importante para poder limpiar nuestras arterias, especialmente cuando tenemos colesterol y triglicéridos altos, ¿ya? Que van formando esas placas en nuestras arterias, los famosos ateromas. Entonces, gracias a la ayuda de la fibra, los va disolviendo. ¿No? En el caso del corazón, bueno, pues específicamente para ayudar a bombear la sangre, para que no exista de repente complicaciones cuando la persona sufre de hipertensión, ¿no? Las plantas con acción sobre el aparato respiratorio, bastante usado especialmente en las épocas de invierno, que se usa de muchas formas. Se usa por vía oral, se usa por vía inhalatoria, ¿no? Y esto ayuda a mejorar el intercambio gaseoso. Más que todo porque se presenta pues problemas que dificultan o que obstruyen las vías respiratorias, la acumulación de flemas, la acumulación de secreciones, ¿ya? Y esto, inclusive hay personas que lo utilizan cuando tienen problemas en las mismas fosas nasales, ¿no? En forma de gotas también. Las plantas que tienen una acción a nivel muscular y a nivel articular, o sea, en el aparato locomotor. En el aparato locomotor, pues incluye todo lo que se refiere a movimiento. Y uno de los grandes problemas que afecta al aparato locomotor viene a ser la artritis, la artrosis, ¿no? Las contracturas musculares. Y ojo, vuelvo a repetir, esto no significa que va a ser una cura milagrosa. Va a ayudar o va a tratar de disminuir los problemas, las molestias, como por ejemplo el dolor, ¿ya? Esto sí es bastante efectivo. Disminuye el dolor y con los cuidados que tiene la persona puede llevar una, puede llevar la enfermedad un poco más ligera, por decirlo así, ¿no? Después tenemos también plantas que actúan a nivel del sistema nervioso. ¿Cómo así? Por ejemplo, el sistema nervioso es el encargado de relacionarnos con el mundo exterior. Por lo tanto, toda la información que recibimos de nuestro entorno se procesa en este sistema nervioso.
En algunos casos puede producirse el nerviosismo, el insomnio, la ansiedad, el estrés. Entonces existen plantas que ayudan en diferentes formas también. Por ejemplo, se utiliza lo que es por vía oral, se utiliza lo que es la aromaterapia, ¿no? Se utiliza en forma de bálsamos, se utiliza en formas de aceites esenciales, inclusive para hacer masajes y así poder disminuir lo que es la tensión, ¿no? Que altera o que está afectando al sistema nervioso, ¿no? Y también habíamos incluido en lo que es las plantas que tienen acción en el sistema urinario. Por ejemplo, personas que tienen algún tipo de infección urinaria, personas que tienen, por ejemplo, problemas también para poder, en el caso de los varones específicamente, para poder miccionar producto de la próstata, ¿no? En el caso de las mujeres y varones, puede ser problemas con los pequeños cálculos que se pueden formar en el riñón. Hay algunas que también actúan ahí, ¿no? Y también plantas que actúan en el sistema hormonal. Eso quiere decir para poder equilibrar. ¿En quiénes de preferencia se utiliza? En las mujeres. ¿En qué etapa? Mayormente en las mujeres. Menopausia. Exacto, en la premenopausia y en la menopausia. Muy bien, Arteaga. Entonces, ahí es donde se utiliza. Mayormente las mujeres utilizan en esta etapa, porque si bien es cierto, algunas mujeres pueden pasar la menopausia tranquilamente, pero en otros casos puede afectar bastante, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, no sabemos cómo nos va a afectar la menopausia, no sabemos cómo va a llegar ese cambio hormonal, pero sí podemos ir equilibrando nuestras hormonas desde ahora, ¿no? Para no tener una etapa mm, que es, que produce bastante sinsabor, temor, desasosiego, ¿no? A veces las mujeres tememos muchísimo. Ya estamos llegando a los 40, a los 45, a los 50 y entonces, Dios mío, la menopausia, mayor temor, peores, porque más desequilibrio de las hormonas se produce, ¿no? Muy bien. Recomendaciones. A pesar de que la fitoterapia ya es una ciencia, ya es considerada una ciencia, los avances son tan evolutivos que podemos obtener siempre un nuevo resultado en los medicamentos. ¿Qué quiere decir? Que como se va renovando los estudios, se va renovando las pruebas con respecto al principio activo de algunas plantas, entonces siempre hay que estar pues a la vanguardia, siempre hay que estar constantemente informándonos, ¿no? Y por ende, también en las personas que utilizan los medicamentos es por ello que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando aparecen ciertas contraindicaciones, aquí me falta una I y una N, contraindicaciones, precauciones, interacciones y efectos secundarios, ¿no? Contraindicaciones, ¿qué significa? Aquellas condiciones en las cuales algunas personas no deberían consumir ciertos tratamientos fitoterapéuticos, ¿ya? Fitoterápicos, no. Por ejemplo, mayormente, la mayoría de las plantas o de los tratamientos en fitoterapia se evitan, por ejemplo, en las mujeres gestantes durante los 3 primeros meses de gestación. ¿Por qué? Porque es la etapa crucial, ¿no? Para la formación del feto. Entonces,
hay que evitar. Y ustedes dirán, pero es planta, es natural. A pesar de ello, a pesar de eso, sí puede tener algún efecto, ¿no? Entonces, algunas de las plantas no se utilizan en mujeres gestantes, especialmente en el primer trimestre de gestación. En otros casos, no se utiliza, por ejemplo, en personas que tengan cáncer, que estén con las defensas bajas. No se utiliza, por ejemplo, en personas que tienen problemas hematológicos. ¿Qué significa? Que tengan problemas de sangre. Por ejemplo, hay personas que sufren con problemas de coagulación, o sea, tienden a tener hemorragia, ¿no? Tampoco de repente en algunas personas no se utiliza cuando tienen problemas de déficit de algunas células, por ejemplo, de glóbulos rojos, de plaquetas, ¿no? Y así podríamos mencionar un sinfín de contraindicaciones, pero yo les estoy diciendo de manera general. ¿Por qué? Porque cada planta, cada tratamiento tiene sus propias contraindicaciones, ¿no? En el caso de las precauciones, ¿a qué se refiere? Las precauciones, así como igualito como en el caso de los medicamentos, de la medicina convencional, cuando el médico te prescribe un tratamiento, te dice cuántas veces al día, qué concentración y por cuánto tiempo lo vas a consumir. Es igual aquí. Las precauciones se refiere a no excederse del tiempo que se recomienda, porque pueden ocasionar algunos efectos secundarios, ¿no? Entonces, y también considerar que hay que mantenerse alertas si es que la persona presenta algún tipo de reacción frente al tratamiento fitoterápico, ¿ya? Siempre hay que estar alerta. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo va a reaccionar la persona, ¿no? No sabemos cómo es que va a asimilar esa planta el organismo. Entonces siempre hay que estar atentos de todas maneras, así sea de procedencia natural. Los efectos secundarios, en el caso de los efectos secundarios, vienen a ser reacciones que puede presentar la persona durante el tratamiento o posterior al tratamiento fitoterápico. Y las interacciones vienen a ser aquellas que también se debe considerar, por ejemplo, si la persona está tomando algún medicamento, alguna pastilla, jarabe, está tomando de repente está inyectándose algún tratamiento o inclusive no combinar varias infusiones o varias decocciones, ¿no? También puede interactuar, o sea, al interactuar puede haber dos posibilidades. Una puede ser que al interactuar esos dos principios activos se anulen, o sea, no va a tener efecto ni para uno ni para otro, o de repente se pueden potenciar, su acción se puede potenciar y ahí sí podría ser tóxico o nocivo para la persona. Precauciones con las plantas medicinales. Definitivamente no usar plantas desconocidas por su acción, ¿ya? Hay que conocer porque siempre existe un cierto límite. No hay que arriesgarnos, ¿no? No usar plantas desconocidas o plantas que recién pues se está probando su acción, ¿ya? Cerciorarse de que haya un diagnóstico cierto de la afección. Si la persona ya tiene un diagnóstico dado, entonces no hay problema. Pero si recién está por descartarse y la persona se adelanta, se apresura a tomar o a auto infligirse un tipo de tratamiento, entonces no es conveniente, ¿no?
Cuando se use alguna planta, hay que informarse detalladamente sobre la misma, tanto sus beneficios como sus límites de uso, ¿no? Ahí viene a tallar los puntos anteriores, las contraindicaciones, las precauciones, interacciones y efectos secundarios. Antes de usarla en grandes cantidades, hay que experimentar con pequeñas dosis. O sea, no porque te digan, ah, ya tienes que tomar 1 litro en todo el día, ya de frente te vas a arriesgar. No, primero vamos a empezar poco a poco para que el mismo cuerpo se vaya adaptando. Si es que el cuerpo no presenta ninguna reacción, entonces no hay ningún problema, ¿no? Así como, por ejemplo, cuando le dicen a una persona, ya, utiliza este medicamento o utiliza este producto para bajar de peso, dice, "Ah, lo utiliza en gran cantidad, a mayor cantidad, mejores efectos voy a tener, mejores resultados". No, no es así. A veces puede ser contraproducente, ¿no? Durante el primer día de tratamiento puede ocurrir una sensación de malestar, sí, y por eso es importante que se observen las reacciones que pueda tener la persona. Basta y es suficiente con una sola dosis para que la persona pueda presentar una reacción. Y no solamente en la primera, puede ser que después la tercera o la cuarta vez que está tomando recién empiece a presentar. No hay que eh, escatimar o no hay que dejar de tomar interés si es que la persona avisa de alguna reacción, ¿no? Tener en cuenta cuáles son las plantas prohibidas para las embarazadas, niños y ancianos. Si bien es cierto, hay muchos tratamientos fitoterápicos para estos grupos, pero hay otros que no son convenientes, ¿no? Tomar en cuenta los efectos adversos e interacciones, que ya los hemos mencionado, ¿no? Toda terapia realizada con plantas debe hacerse bajo la supervisión del especialista reconocido, sea médico, naturópata, botánico, ¿no? Bueno, ahí menciona al chamán, pero la fitoterapia, como ya les estaba mencionando, viene a ser pues ya una ciencia, por lo tanto, esto ya está dosificado y está recomendado por muchos médicos. Recomendaciones generales inclusive nos dan recomendaciones hasta para recolectar, ¿no? Para usarlos de manera fresca, porque en muchos casos no los encontramos envasados o empaquetados, pero sí los encontramos en su estado natural, ¿no? Se tiene que recolectar al final del periodo de crecimiento activo. ¿Por qué? Porque a veces las plantas cuando están en proceso de crecimiento tienen unas ciertas sustancias que pueden, en vez de beneficiar, pueden perjudicar a la persona. Antes de que empiece la floración, también, si es que se va a utilizar, por ejemplo, los tallos, las hojas o las raíces. Los días lluviosos se deben evitar porque, ¿qué pasa? Que la lluvia cuando cae no sabemos esa agua si está contaminada o no. Sabemos que la contaminación ambiental está en todo su apogeo, ¿no? Los días soleados son los más propicios para poder recolectarlo. Tampoco es conveniente que haga mucho calor, porque a veces estas plantas, al momento de que son separadas de su planta, de su mismo, es como que separaran el cuerpo, ¿no? Una parte del cuerpo, pueden producir ciertas sustancias también tóxicas cuando cuando aumenta mucho la temperatura. Es una forma de autodefensa de la planta, ¿no? No puede gritar, no puede llorar, no puede pelear, pero sí produce sustancias, puede producir, ¿no? Sustancias tóxicas a ciertas temperaturas. No recogerlas en áreas de mucho tráfico. ¿Por qué? Porque se adhiere el smog. Toda esa contaminación se adhiere, ¿no? Evitar campos tratados con agroquímicos porque absorbe muchísimo, ¿no? La planta viene a ser un ser vivo que
todas las sustancias que cae las absorbe y lamentablemente después las forma parte de su mismo sistema. Entonces, hay algunas plantas que les echan tantos químicos y ustedes habrán visto, por ejemplo, en los mismos frutos, ¿no? Ya no se ven tan naturales, parecen inclusive frutas artificiales, ¿no? Porque les echan ciertas sustancias para acelerar el proceso de crecimiento, para que los frutos se vean hermosos. Entonces, pero eso no es conveniente. Poco a poco nos estamos envenenando, ¿no? Y también evitar zonas contaminadas por animales. Si bien es cierto, todos los desechos de los animales son una especie de abono, pero también tenemos que considerar que los animales tienen parásitos y ciertas enfermedades. Y si nosotros vamos a recolectar estas plantas que han tenido contacto con estos animales contaminados, entonces no es conveniente, ¿no? Recomendación para recolectar las hojas. Antes y durante la floración se utilizan las plantas jóvenes menores de 2 años, descartar las hojas amarillas, ¿no? Porque ya no absorben los rayos del sol, ya no están produciendo su fotosíntesis, ¿no? O de repente las hojas que están manchadas. Pueden estar manchadas de repente por la contaminación o por alguna plaga. Recolectarse antes de que salga el sol y después cuando el rocío se haya evaporado, ¿no? O sea, no esperar al sol de mediodía. El rocío normalmente es a las 6 de la mañana, por eso es que en el campo se levantan bien temprano, ¿no? Para poder cosechar, para poder recolectar, ¿no? Todo lo que es natural. No solamente por el sol que agota, sino también porque es la hora adecuada. En el caso de las flores, para la recomendación para recolectar las flores, se deben recolectar recién abiertas, no durante la noche. Durante la noche los pétalos de las flores se cierran, ¿no? Y mejor es conveniente cuando ya está totalmente abierta, antes de la fructificación, antes de que salgan las flores. Así se aprovecha, perdón, los frutos, así se aprovecha la mayor cantidad de pétalos porque una vez que empieza a salir los frutos, las flores pues ya empiezan a marchitarse, empiezan a caerse, ¿no? Recolectarse preferiblemente de forma manual, no con algún instrumento como que especialmente sea a base de, de acero. eh, ¿Por qué? Porque eso puede alterar también el principio activo de las flores. Evitar las flores marchitas y que estén atacadas por insectos, o sea, que tengan plagas, ¿no? Y las plagas, ustedes saben que normalmente se alojan en la parte posterior de las flores. Recomendaciones para recolectar el tallo. La planta debe haber alcanzado su madurez total. Los cortes deben hacerse en forma vertical, nunca horizontal, ¿no? Utilizar herramientas cortantes limpias y afiladas, como por ejemplo en el caso de la canela, ¿no? Al momento de cortar, utilizar la corteza, así lo hacen en cortes verticales, ¿no? Para recolectar los frutos y las semillas, los frutos carnosos se recogen cuando están maduros. Los frutos secos, al comenzar a ponerse amarillos, ¿no? Y después ya con los días se va secan, terminando de secar. Los dehiscentes, antes de que abran espontáneamente. Las semillas se recolectan al secarse la planta o en el momento en que sus principios activos están en su punto óptimo, ¿no? En el caso de la raíz, por ejemplo, hay raíces como el yacón, hay raíces como el ginseng, ¿no? Como en el caso de
me pasé. Se pasó una. Ya, ahora sí. En el caso de las raíces, debe extraerse durante el periodo de reposo vegetativo de la planta, o sea, cuando no está en periodo de floración, porque ahí es donde se reproducen, ¿no? En ese momento los principios activos de la planta tienen mayor concentración, o sea, el principio activo se aloja principalmente en la raíz, ¿no? ¿Mm? Ah, ya. Aplicación de las plantas medicinales y sus principios activos. Por su actividad farmacológica, terapéutica, preventiva y de investigación, o sea, para diferentes funciones, para poder controlar una enfermedad, para poder prevenirla o para poder investigar nuevos procedimientos, nuevas plantas medicinales por su valor nutricional o fisiológico, los alimentos. Eso quiere decir que se utiliza por su valor alimenticio y su valor funcional. Ustedes bien saben que dentro de lo que es la nutrición, pues nosotros encontramos los alimentos que son energéticos, reponedores y también tenemos los alimentos constructores, ¿no? Entonces, ese es de acuerdo a su función. Se utilizan bastante las plantas o los alimentos de origen vegetal. Por otras propiedades, por ejemplo, organolépticas, o sea que son específicas para un determinado órgano, o físico-químicas actúan en todo el cuerpo. ¿Ya? Y se utiliza muchísimo en en farmacia, en la alimentación, inclusive en la cosmética. Ustedes tendrán seguramente cremas de ginseng, cremas de lavanda, ¿no? Y cada uno tiene una función específica. Eso es un uso cosmético, hasta inclusive en la perfumería, ¿ya? Listo, vamos a ver un video acerca de lo que viene a ser la fitoterapia. ¿Qué es la fitoterapia? La fitoterapia podemos entender como el uso de plantas o algunas partes de ellas para llevar a cabo fines terapéuticos. Su historia se remonta incluso a unos 3000 antes de Cristo, por unas tablillas de arcilla en los sumerios, pero en sí su uso lo encontraremos desde hace unos 5000 años antes de Cristo, aunque quizás sea antes, como vemos pues tiene una larga trayectoria. Las plantas desde siempre parece ser que han sido utilizadas con fines terapéuticos por muchos sanadores de todo tipo de nivel cultural, ya que está reconocido que las plantas aportan no solo nutrientes, sino la capacidad tanto de curar como de envenenar. Evidentemente, el hombre ha ido experimentando su poder a base de intoxicaciones, pero también de la observación estudiando sus acciones curativas. Tenemos que reseñar que algunos principios activos poseen bajo margen terapéutico y pueden resultar tóxicas en dosis muy pequeñas. Aspectos a tener en cuenta con la fitoterapia. Principio activo. Es toda sustancia que esté dotada de actividad farmacológica. Droga. Es la parte o partes de la planta que contienen la mayoría de los principios activos y que contienen en la proporción adecuada la parte curativa de la planta a usar. Fitocomplejo. Es el conjunto de los principios activos que tiene una droga. Planta medicinal. Es todo vegetal que posea principios activos, con una actividad farmacológica, que puede ser aprovechada para fines terapéuticos. La fitoterapia no la podríamos entender como una moda pasajera, sino como un método que nos aporta beneficios, siendo una importante fuente de investigación. Pero todo lleva su proceso. En la fitoterapia el proceso sería el siguiente, en referencia a su dosificación. Infusión. Está considerada una de las formas de administración de más uso. La forma de prepararla es sencilla.
Se cogen aproximadamente unos 3 o 5 gramos de la planta, una cucharada por cada 100 mililitros de agua, una taza. Luego en un recipiente se pone el agua al fuego, se echa la planta, se tapa el recipiente y se deja macerar durante 3 o 5 minutos. Seguidamente se filtra, se endulza y se toma caliente y recién preparada. Las partes de uso para este proceso serán las partes blandas de la planta, hojas, flores, etc. Y normalmente la posología es de 2 o 3 tazas al día. Decocción. Aquí se cogen 3 o 5 gramos de planta por cada taza. Luego en un recipiente se pone a hervir el agua y cuando se rompa se echa la planta, se tapa y se deja de 5 a 20 minutos, según veamos el caso. Luego para terminar se apaga el fuego y se deja macerar durante 15 minutos. Seguidamente se cuela, se endulza y se toma caliente. En este caso las partes más adecuadas para este proceso serían las partes duras de la planta, es decir, raíces, cortezas, etc. Tintura. Entendemos por tintura una mezcla muy concentrada de licores alcohólicos y hierbas. En esta ocasión, se ponen las plantas en un recipiente y se cubren con vodka, con una proporción de 1,5. Luego se tapa y se deja reposando 2 semanas, eso sí, agitando 2 veces al día. Seguidamente, para terminar, se cuela con una gasa y se guarda en una botella de vidrio, pero tiene que ser de vidrio oscuro. Como puedes ver, la fitoterapia es un mundo realmente apasionante. Ya, como dice en el video, por ejemplo, ¿por qué creen ustedes que se utiliza un frasco de color oscuro en las tinturas? Para que llegue ¿cómo se dice? Aromatizante, o que tenga buen, ¿cómo me podría decir? Como para que tenga su ingrediente, pues, no se vaya, porque en Para botella, que no pierda su principio activo, Miss. ya, Claro, exacto. ay, Muy pues, bien. Ahí tenías la idea, Amaranto, sí, ay, solamente que no estoy salía. mal, estoy mal, me duele todo mi cuerpo. Cuidado con el dengue. Pero a mí de repente quizás me siento mal ahorita. Ay, mira, ay, no, bueno, gracias a Dios, ya mis pequeños ya pasaron ya. Ah, No me está bueno, bien, tengo hasta ahorita. bueno, pues sí, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Bueno, entonces sí tenías la idea, Amaranto, está bien, pero como dice su compañera, para no perder el principio activo, ¿no? Para evitar, porque muchas de estas plantas que son convertidas en tinturas se, se degradan con la luz del sol. Entonces, por eso es que se guardan así. Hay todavía lugares en donde se hacen de manera artesanal este tipo de tinturas, inclusive hasta cosméticos hechos a base de plantas, de cortezas, ¿no? De minerales, que definitivamente serían mucho menos tóxicos, ¿no? Que hasta los cosméticos que se usan en la actualidad o que utilizamos normalmente, pero el proceso es bastante largo, de repente es muy costoso, por eso es que se hace a lo fácil, ¿no? Bueno, pero la fitoterapia tiene muchos, muchos beneficios. Muy bien, ¿Qué es? listo. Entonces, con esto estamos terminando lo que es de manera general lo que es fitoterapia, ¿no? Para el próximo miércoles, no se olviden, miércoles, jueves, no se olviden, por favor, que el grupo que le toca exponer, ¿ya? Como les había mencionado, no vamos a tener examen, pero una vez que empiecen a exponer la fitoterapia en cada sistema, de esos temas sí nos vamos a basar para los exámenes semanales, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, disfruten el día, que tengan buen inicio de fin de semana, vayan a descansar, duerman, aprovechen el tiempo, ¿ya? Ya, Profesora, Miss. aprovechen, aprovechen. Ya estamos Profesora, fin de disculpe. semana. Sí, dime, hija.
Una consulta, ya que ahora estamos ya terminando el ciclo, Ujú. no entiendo, profesora, ¿en qué consiste lo que es la graduación? ¿Nos podría de repente un poquito explicar, por favor? ¿O qué es lo que hacen en esa? Porque me dijeron, tengo dos versiones, uno es solo como una fiesta de promoción, pero otro me dijeron que tienes que dar examen ese día, sí, profesora, y Ah, ya, te entendí. entiendo. No, 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 no. Mira, en lo que es la graduación, ojo, la graduación nada más viene a ser, a ver, espérate un ratito, hija.